Bueno, adelante, vamos a iniciar la sesión con una breve oración. Adelante. Bueno, elevamos nuestro pensamiento a Dios. Te damos gracias, Dios Padre, Madre, por el día de hoy, por darnos la oportunidad de convivir todos nosotros y poder seguir aprendiendo de estas enseñanzas que nos serán útiles hoy y siempre. Te pedimos, Dios Padre, y todos los seres de luz que se encuentran a nuestro alrededor, que nos cuidan y nos protegen, que nos den la sabiduría para poder discernir todo lo que el día de hoy se va a comentar. E imaginamos que desde el centro del corazón sale un haz de luz que se dirige a todos los mundos y dimensiones y le llega a todos los seres que más lo necesitan. Damos gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, que así sea. Bueno, vamos a compartir. Me dicen si se ve la letra. ¿Se alcanza Un a ver? poquito más grande, un poquito más grande si puedes. A ver. Ah, sí, ya sé. Bueno, Sí, se vamos a ve. pedirle a Elda que nos ayude en la lectura. Claro que sí. Por Buenas favor. noches. Buenas noches. Este, l- Lección 4, fe. La fe es garantía de lo que se espera. La prueba de las realidades que no se ven. Hebreos 11:1. Afirmación para la meditación. Cread en mí un corazón puro, oh Dios. Abrid mi corazón a la fe que vos habéis derramado, pues todo cuanto anhelo es conocer vuestro rostro. Ayudadme en mi poca fe en Dios, en mi semejante, en mí mismo. 262-13. Ay, ya va a empezar. Fe, introducción. La fe, tal y como ha sido definida por Bernabé, es la esencia de la esperanza. Por tanto, la fe pura es aceptar, Dani, es aceptar o renunciar sin apelar a la razón o a la percepción sensorial. 262-14. Sin fe, nadie puede alcanzar el grado superior de desarrollo en el plano material o espiritual si no se tiene fe en lo imperceptible. ¿Cómo se puede lograr que el yo refleje e inspire a los demás la fe en el ser mental y espiritual que representa? 369-3. Dani. La fe más que cualquier otra cualidad es un atributo del alma que permite al Espíritu de Dios obrar a través de nosotros. Es una fuerza energética que favorece la manifestación de las fuerzas creativas. En parte, es una motivación que subyace bajo aptitudes como la franqueza, la disciplina, la esperanza, pero la fe es mucho más que todo eso. Es una cualidad interior que puede ser cultivada y expresada a través de nosotros, de nuestros pensamientos y obras. A pesar de que la fe no esté relacionada con el entendimiento, es una extraordinaria vía de conocimiento. Es la fuerza que nos permite contemplar la esencia oculta de la realidad. Es la sustancia inmanente a la dirección de nuestra vida. Más aún, la fe es la conciencia interior de la relación del alma con su creador. Las lecturas de Casey sugieren que en nuestro quehacer cotidiano podemos confundir la confianza con la fe. Sin embargo, no son dos cualidades idénticas. La confianza se relaciona más con el mundo material. Es creer en una cosa o en una consecuencia. En este sentido, la confianza debe ser contemplada en tanto que producto del conocimiento, mientras que esta suele asociarse con una actitud propia del yo. La fe sugiere la relación íntima que ese yo mantiene con Dios. La fe florece y crece a medida que nosotros lo hacemos. Es como la energía del amor que fortalece nuestra interacción
con los demás. En términos generales, una actitud de confianza absoluta no es más que un leve atisbo de lo que realmente es la auténtica fe. De hecho, Casey señala que la fe es el fruto, el resultado natural que obtenemos al cultivar nuestra confianza en Dios. A lo largo de la historia del mundo, el género humano ha asociado a menudo la fe con los dogmas religiosos, las creencias, los rituales o incluso la cultura. Sin embargo, la fe no entraña necesariamente abrazar doctrina religiosa alguna. La fe es despertar la conciencia del alma a través del servicio. La fe es la dinámica que permite que la energía del espíritu se manifieste en nosotros a pesar de nuestras imperfecciones. La fe es la manifestación de todo cuanto ha existido, existe y existirá siempre. La fe es la evidencia del cumplimiento de las promesas de Dios. Ahí En le dejamos. definitiva, Ahí le vamos a dejar. Sí, porque está un poco extenso el texto. sí, Por favor, gracias. Vamos a revisar. Perdonen el eco, estoy en una zona un poco cerrada. Para la siguiente voy a traer los audífonos, pero bueno, se me olvidaron en esta ocasión por venir a esta parte. Esta es la lección 4. Después de la lección número 3, dice: la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Normalmente la fe está asociada bueno, a la creencia religiosa. Eh, Sin embargo, la fe definida por Casey nos dice que es una energía, es una convicción, es una energía que es capaz de crear y recrear la realidad. Es como una vía que se abre ante cualquier circunstancia y ante cualquier deseo, cualquier expectativa. Dice que la fe es garantía de lo que se espera. Es como, de alguna forma, la convicción auténtica de que el objetivo mental o la creencia o la convicción mental estamos a la espera de su manifestación física. Por eso dice que es la prueba de las realidades que no se ven aún, pero se ven en el alma, se ven en el corazón. Entonces aquí hay una afirmación que dice: cread en mí un corazón puro. Dice: oh Dios, abrid mi corazón a la fe que vos habéis derramado. Esto es como si la fe fuera una capacidad, no de creer, sino de absoluta certeza que proviene del alma misma. Es como una propiedad del alma, como si fuera una cualidad del alma, una facultad, un desarrollo. Y el crear en mí un corazón puro se refiere, creo yo, básicamente a esa convicción profunda de que Dios y yo, o uno, estamos unidos, somos uno. El corazón puro no mira a cosas diferentes a la pureza, o sea, a la verdad, a la belleza, al amor. Entonces, pudiera ser que ese corazón puro es la misma pureza de Dios que se manifieste en nuestra conciencia, en nuestro entender. Pues todo cuanto anhelo es conocer vuestro rostro, es decir, mirar a Dios. Y hay algo aquí bien fuerte: ayudadme en mi poca fe, reconociendo que tenemos poca fe en Dios, en nuestros semejantes y aún en nosotros mismos. Recuerden ustedes que esta cita es la lectura 262 y es el episodio 13, o sea, es la secuencia número 13 de la 262. Y bueno, empezando con la fe, la pequeña introducción que hace, Bernabé es el nombre de un llamado José de Chipre, que ayudó a Pablo de Tarso en su labor apostólica. Y dice: tal como la define Bernabé, es la esencia de la esperanza. Cuando no hay fe, la esperanza no aparece.
Cuando no hay fe, hay pesimismo, hay tristeza, hay una antife. Es como lo contrario a la fe. La fe siempre es como el concepto de lo positivo, de lo que espero en bien, pese a las circunstancias que esté viviendo. Entonces la fe abre la puerta a la esperanza, abre una nueva vía, una nueva percepción y una nueva posibilidad positiva, porque la fe no es en Escuchas negativo. cortado, ¿Perdón? te ¿Se escuchas corta? cortado. Sí, ¿Los demás me escuchan? Sí, pero sí te Sí, escuchas también cortado. cortado, David. A ver, déjame irme a otro lado entonces. Permítame moverme. ¿Me escuchan aquí? Creo que mejor. Sí, sí, Ah, excelente. Entonces me voy a mover del lugar. Ok. Creo que es porque estaba en la zona bloqueado ahí. Bueno, entonces vamos a continuar. Mm, Bueno, decíamos que la fe es la esencia de la esperanza. Si el hombre no tuviera fe en el porvenir, por ejemplo, si no tuviera fe en sí mismo, ¿qué esperanza pudiera tener? Y dice, por lo tanto, la fe pura, la fe absoluta, la fe auténtica, es aceptar o renunciar, es decir, voy para acá o voy para allá, o acepto o no acepto, sin apelar a la razón o a la percepción sensorial. Y aquí vemos la diferencia tan grande. Normalmente la confianza se relaciona con el conocimiento. El conocimiento de una causa va a generar un efecto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la confianza que puede tener un médico, un científico o cualquier persona del ámbito del conocimiento humano, podemos decir que tiene confianza. Pero en el caso de la fe, es una cualidad innata del alma que le permite, aún sin tener una razón convincente o sin tener un conocimiento o una certeza material, permite tener una concepción o una claridad de la decisión que va a tomar. Entonces dice, sin apelar a la razón o sin apelar inclusive a lo que mis ojos o sentidos están viendo. Puedo tener yo un problema, una situación donde los médicos pueden decir una cosa, pero mi fe es tan fuerte que no depende inclusive de los resultados. O sea, el médico puede tener una confianza, pero ¿cuántas veces se ha visto que un hombre o una mujer de fe logra inclusive trascender el principio de causa-efecto o el principio del conocimiento material, por ejemplo? Entonces, la fe va más allá del conocimiento y va más allá del sentido común, inclusive de la razón. Y hablando de sentido común, es el común de los sentidos humanos. Dice que sin fe nadie puede alcanzar ese grado superior de desarrollo material o espiritual. Y eso es así. La persona que no tiene fe se puede dejar, se puede abandonar y no alcanza a lograr el objetivo que pudiera estar definiendo, tanto en el plano material, mental o espiritual. Y dice que si no tiene fe en lo invisible o lo imperceptible, ¿cómo se puede lograr que ese yo, que ese individuo, refleje o inspire a los demás la fe en el ser mental y espiritual que representa? Dice, la fe más que cualquier otra cualidad es un atributo del alma que permite al Espíritu de Dios obrar a través de nosotros. Y esto, fíjense, curiosamente no depende de la creencia religiosa, no depende de la convicción o la forma en la cual conceptualicemos a Dios o a Jesús o a lo espiritual. Depende básicamente de esa certeza, de esa, por decirlo de alguna forma, confianza absoluta o confianza
es una palabra de usar porque no es la correcta, que una confianza que reiteradamente la hemos ido desarrollando. O sea, es como una certeza, como una convicción profunda de que se puede dar la opción que estamos planteando, la opción por la cual tenemos fe. Entonces, también dice que la fe es un atributo del alma, o sea, es una cualidad. Y ese atributo abre la puerta para que el Espíritu de Dios, o sea, las energías creativas, que también pueden ser los guías, los espíritus, que pueden ser nuestro ángel de la guarda, o cualquier entidad del plano espiritual, pueda participar y colaborar con nosotros a través de esa propia fe. Por eso se sabe que en algunas curaciones y sanaciones, las personas que tienen fe, por ejemplo, en el caso que Ross Casey, eran personas que tenían bastante convicción y de alguna forma estaban convencidos, estaban realmente convencidos de que el pensamiento podía obrar milagros, por ejemplo. En la ciencia, en la escuela Unity, por ejemplo, en Estados Unidos, se capacita a las personas a desarrollar esa fe, esa certeza. En el caso de Connie Méndez, por ejemplo, se desarrolla también esa certeza a través del tratamiento, de la oración. ¿Por qué? Porque la fe, aunque pudiera parecer algo, pareciera insignificante, nos recuerda mucho la semilla de mostaza, que como un grano de semilla de mostaza, tuviéramos esa fe, podemos mover montañas. Es decir, podemos cambiar la realidad, podemos alterar un posible destino y abrir una nueva vía y permitir a ese espíritu creativo que pueda operar a través de esa fuerza energética que va a favorecer la manifestación de las propias energías creativas. Entonces también nos dice que es una motivación del alma, más que del propio individuo. La confianza puede estar en el nivel del yo humano, de la conciencia humana, y la fe está desde el nivel del alma, del espíritu. En el plano externo, cuando alguien tiene fe, normalmente es honesto, o sea, es franco. Normalmente se aplica en una disciplina en base a su creencia y abre la puerta a través de la esperanza. Pero nos dice que la fe es mucho más que todas estas cualidades, que si bien son buenas, colaboran, favorecen la manifestación. La fe va más allá que todo eso. Y reitera, es una cualidad interior, o sea, una cualidad del alma, que puede ser cultivada y expresada a través de nuestros pensamientos y obras. Esa fe realmente es como la naturaleza real del alma, la conciencia del alma en relación con Dios, o en relación con la energía creativa, en relación con su padre, madre. Entonces, digámoslo así, cuando un espíritu ha superado algunas pruebas de fe, tarde o temprano todos entramos en esta línea, cada vez de que le atinamos o acertamos y confiamos, pese a que pareciera que no hay forma de evadir o de resolver el problema, la situación, logramos incrementar, desarrollar el músculo de la fe del alma. Dice, a pesar de que la fe no está relacionada con el entendimiento, porque no tiene que ver mucho con la comprensión, o sea, causa-efecto, A más B igual a C, es una extraordinaria vía de conocimiento. Es decir, a través de la fe nos puede llegar conocimiento desde el plano interior. Es la fuerza que nos permite contemplar la esencia oculta de la realidad. Pareciera que la realidad es inamovible, o sea, no puede cambiar y es como en base a las circunstancias. Pero lo cierto es que nos dice que podemos ver con los ojos de la fe esa realidad interior de la realidad física. Es la sustancia inmanente, o sea que está íntimamente contenida en la dirección de nuestra propia vida. Dice, más aún la fe es la conciencia interior, o sea, la conciencia del alma, la conciencia interior de la relación del alma con su propio creador.
Entonces aquí se debe de quedar muy claro que la confianza es una cosa y la fe es otra, aunque se parecieran, porque confianza pareciera es con fe, pero la palabra confianza denota una característica humana, una relación humana. Tiene que ver con la comprensión. Confío en que voy a llegar a tal lugar porque estoy manejando, estoy de un punto A a un punto B. Confío en que me voy a graduar. Confío en que X, por ejemplo, está fundamentada en la ley de causa y efecto y en el sentido de la lógica. Si hago esto, puedo obtener lo otro. Si no lo hago, no lo obtengo. Pero la fe va mucho más allá. La confianza se relaciona mucho con el mundo material y con la lógica del ser humano, del yo humano. Es creer en una cosa o en una consecuencia. Entonces, la confianza es producto del conocimiento y es una actitud propia del yo. La fe va más allá porque establece y sugiere la relación personal del alma que tiene con su propio creador. La fe florece y crece a medida que nosotros lo hacemos. Esta frase es bien importante. En el plano espiritual, de hecho, pudiéramos decir que la evolución del ser está en función de la evolución de su fe. ¿Esto qué significa? Que a mayor grado de fe, mayor grado de evolución de la entidad. No podemos pensar que exista un ser que esté muy desarrollado y que no tenga fe, o que dude mucho, o que ciertamente tenga confianza, pero normalmente en lo externo. Entonces creo que en la vida la ley nos pone a prueba cada instante. La fe es la íntima cualidad del alma y es la razón de nuestra propia evolución. Podemos pensar en el ejemplo del Maestro Jesús, que ¿cuál era el grado de fe que tenía el Maestro Jesús con respecto a su Padre? ¿Cuál es el grado de fe que tiene Jesús con respecto a sus hermanos? ¿Y cuál es el grado de fe que tiene Jesús con respecto a su propio poder, a su propia inteligencia, a su propia capacidad de resolver los 1001 vericuetos y problemas que pudo haber enfrentado en su vida, como Jesús el Cristo? Entonces la fe nos permite crecer a medida que nosotros lo hacemos. La fe florece y crece a medida que nosotros lo hacemos. Y la fe la podemos relacionar mucho con la energía del amor. La energía del amor se desarrolla a través de nuestra interacción con los demás. La energía de la fe se desarrolla a través de nuestra relación con la convicción y la conexión profunda, la confianza, por decir esa palabra, en Dios, en el universo, en que todo hay un orden y que todo va a ser para bien. O sea, se abre con la esperanza. Entonces, la energía del amor solo se puede desarrollar a través de nuestra interacción con los demás, a través de la propia capacidad de darnos, de proveer un servicio a los demás. Y fíjense qué curioso, pareciera que el amor y la fe son como hermanas, porque si podemos encontrar dos cualidades profundas, fuertes, que tiene Dios, es su capacidad de generar amor y su fe absoluta en sí mismo. Pensar en Dios, imaginen un Dios dudoso o imaginen un Dios que no tiene fe ni en sí mismo, ni en la humanidad. Entonces todo se desbanca, todo se cae, nada crece. Creo que el universo mismo, la misma existencia está fundamentada en la fe. Y dice aquí que básicamente, aunque sea una confianza absoluta, es algo menor a la fe. La fe es fruto, el resultado natural que obtenemos al cultivar nuestra confianza en Dios. Es una manera de explicar, es una manera de entenderlo un poco. Sin embargo, la fe es algo muy vasto. Entonces, esta sería una explicación un poco así como
tratando de explicar algo que realmente no se explica no se puede entender ni interpretar hasta que no se vive en persona, hasta que no se hace uno con ello. Y aquí dicen algo también bien interesante. Dice que la fe normalmente en la historia humana fue asociada a los conceptos religiosos, a los dogmas, a los rituales, a las creencias, incluso a la cultura. Sin embargo, y es algo muy importante, que la fe no entraña necesariamente abrazar doctrina religiosa alguna. Es algo bien impactante esta frase. La fe no entraña necesariamente abrazar doctrina religiosa alguna. Las personas pueden elegir su convicción religiosa, pero no necesariamente el estar en una convicción, en una creencia religiosa, es señal de fe, porque la fe no depende de ninguna creencia, porque como decíamos, no es una confianza basada en lo que creo o no creo, en base a la ley de causa y efecto, en base a la lógica o el sentido común. Entonces la fe es despertar la conciencia del alma a través del servicio. Y aquí viene otra cosa muy fuerte. La fe no se despierta si no hay la intención de servir y de procurar ser un canal de Dios o del bien para los demás. Es algo bien fuerte. La fe es despertar la conciencia del alma a través del servicio. O sea, el alma despierta o se empieza a desarrollar esa fe a través del servicio. Dice que la fe es dinámica, no es algo estático. ¿Por qué? Porque la fe va a permitir que el Espíritu de Dios, la energía del Creador, se manifieste en nosotros, inclusive a pesar de nuestras imperfecciones. Porque curiosamente, la fe no significa que seamos perfectos o que hayamos dominado nuestras pasiones, etc. Cosa interesante, que no está relacionada con el grado de perfección que puede alcanzar el ser humano. Por eso muchos seres que se equivocaron, los llamados santos, por ejemplo, que fueron pecadores y todo eso, a la par con sus pecados y con sus desajustes, desarrollaron una fe intensísima. Y aquí interesante el punto. ¿En qué creían, no? Inclusive algunos santos del pasado pudieran creer o tener una convicción en Dios o en Jesús distorsionada por la religión. Sin embargo, esa certeza o esa convicción de estar íntimamente el alma de ellos unido al alma de Jesús o de Dios o del ser que sea, les permitió potencializar su energía creativa en ellos mismos y por ende recibir la asistencia de los planos superiores, no importando que no fueran acertados en su creencia dogmática, religiosa o su concepto. La fe es la manifestación de todo cuanto ha existido, existe y existirá. ¿Por qué? Porque por fe todo existe. Lo pasado, lo presente y lo futuro y lo que va a ser es a través de la fe, de la conciencia. La fe es la evidencia del cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, aún las promesas de Dios que pudiéramos pensar fueron recapituladas en los libros sagrados, esas profecías, esa certeza de un mundo mejor, de que estamos pasando de un plano de tercera dimensión a un plano de transición, de que pese al mal hay un bien mayor y que la humanidad va a avanzar, de alguna forma pareciera que no está fundamentada en una base. Pareciera que todo está en contra, las guerras, los conflictos, el armamento nuclear, por ejemplo, la contaminación, la degradación de la humanidad. Y aquí, sin embargo, la fe es la evidencia del cumplimiento de esas promesas de Dios. ¿Por qué? Porque en el plano superior eso ya es una realidad. Entonces, de alguna forma a Dios nadie le gana y de alguna forma la victoria es absoluta para aquel que conserva la fe pese a las tempestades que no duran tanto tiempo.
Dice en definitiva, la fe no es una actitud contemplativa, es una conciencia que requiere ser vivida. Y de hecho, estamos invitados a desarrollar esa conciencia, una conciencia que requiere ser vivida y que en esta vida, en este plano, en esta realidad, nos ponen a prueba y nos acicatan las circunstancias para desarrollar esa fe, para desarrollar el músculo que nos va a permitir trascender y empezar a ser co-creadores con el Padre de manera consciente. O sea, maestros que recrean esa realidad. Entonces aquí pues le voy a parar, si hubiera algún comentario, alguna pregunta, algún punto de vista, por favor. Adelante. ¿Alguien pudiera comentar algo? Si quisiere. A ver, David. Fíjate, David, que a veces cuando se platica con otras personas, ¿qué es la fe? Ahorita me cayeron ya mucho más 20, fíjate. Y a veces, bueno, ¿y qué es la fe? A final de cuentas, alguien me preguntaba, pues mira, no sé si, no sabía ni cómo explicársela, y le digo, a ver, ¿qué es la fe en negativo? Cuando son negativos, uy, no, es que a mí me va mal, uy, es que a mí no me va bien, uy, es que yo no voy a salir de pobre, no, yo me consigo siempre parejas, siempre me va mal, pues. Le digo, pues eso es fe, pero en negativo, porque hay gente que en positivo no la alcanza a captar, pero en lo negativo sí. Entonces es esa convicción de que va a pasar. Nada más que siempre hay que transformarla en positivo. ¿Y qué crees que sí le entendimos así bien? Sí, porque en positivo es como el de, es que soy un hombre de fe y se relaciona mucho con la religión. Ser una persona de fe es creer en Dios nada más. Pero si lo vemos como lo estás explicando tú, es creer verdaderamente que todo está en orden divino y que todo nos va a llevar a algo bien. Ujú. Sí, de hecho, de ahí viene el concepto de bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que X, Y y Z, porque como todo sube, todo baja, o sea, es un proceso cíclico. Quizás esta experiencia de andar en la dualidad nos va a permitir eh, aprender algo que nos falta, compensar algo que no se ha compensado, vivir una experiencia que necesitamos. Por eso Edgar Cayce, si ustedes revisan los 9 postulados, habla básicamente de elementos que están sostenidos en esta enseñanza, en esta fe. Por ejemplo, Dios es el Padre de todos, nosotros somos una chispa, una emanación de Dios, la vida tiene sentido, tiene un propósito, define con un ideal tu vida, tu propósito, tu sentido, esfuérzate por lograr tu objetivo en la vida, tu ideal, sé paciente, sé alegre, sé bueno, no evadas ningún problema, ninguna dificultad, enfréntalo con lo mejor que puedas, eso significa fe. Y lo último, sea un canal de bendiciones. Entonces, o sea, queda perfectamente eslabonado o embonado una cosa con la otra, y lo que va a importar ahora va a ser la práctica. Y la práctica ciertamente, por ejemplo, aquí hay un punto bien importante. La fe se desarrolla en la medida que hay una intención de servicio, porque vamos a leer que dice, la fe sin obras no existe, no es obra, es fe muerta. Entonces sí nos habla mucho y enfatiza mucho el concepto de 2 elementos, la fe, la convicción en esa relación que tiene el alma con su creador, es esa conciencia de esa relación, y la otra que estamos evidenciándola y creciendo, haciéndola crecer a través del servicio, a través del darnos, a través de apoyar a la comunidad, a la colectividad. Entonces son 2 elementos cruciales. Y otro elemento que pudiéramos considerar importante es que no entraña
ninguna necesidad de ninguna adquisición de ninguna creencia religiosa. Esto puede ser fuerte, pero realmente aquí lo dice y es muy claro. No entraña necesariamente abrazar doctrina religiosa alguna. Y esto pareciera revolucionario, pero pudiera ser interesante comprenderlo con profundidad. O sea, uno pudiera ser un agente libre en el terreno espiritual y de alguna forma no depender ni encasillarse en ninguna enseñanza. Sin embargo, desarrollar la experiencia de la fe en el plano físico, que es aquí donde fortalecemos la fe del alma. En el plano espiritual podemos tener las ventajas de que vemos una realidad mayor, pero en el plano de las formas, que es aquí donde se prueba nuestra fe. Y no necesariamente es como lo dicen las religiones, ¿no? Que Dios está poniendo a prueba tu fe. Eso no es así. No es así. Es como que la propia alma se pone a prueba con la búsqueda de hacer crecer el músculo de su propia fe. Ojalá lo haya explicado bien. Entonces, bueno, aquí le paro. ¿Algún comentario, por favor? Gracias, Pati. Si quieres complementarlo, Pati, adelante también. ¿Alguien más quiere compartirnos o comentar su punto de vista? Bueno, Adelante. bueno, nos dice aquí que las fuerzas creativas son las fuerzas creativas de Dios y la fe sugiere la relación íntima con Dios, pues tan íntima de que tanto a lo negativo como a lo positivo es la fe. Si piensas en negativo se te va a dar y si piensas en positivo se te va a dar. Esa es la fe, ¿no? La Como fe dice, es en positivo. Podemos decir que la fe es la certeza en la verdad, en la autenticidad del plano espiritual. La fe en negativo como tal es la duda, o es el escepticismo, o es el miedo. De hecho, la fe en negativo sería el miedo, pero eso no es ninguna cualidad del alma. Ese es un defecto de la personalidad que hay que superar. La gente tiene la costumbre de decir, tengo fe en lo positivo. Si quieren entenderlo así como fe negativo, pudieran hacerlo. Pero a mi juicio la fe es algo más sagrado, más elevado. La fe es la cualidad del alma, que tiene la conciencia del alma con su creador. La certeza de que es hija del Padre y que el Padre es su padre y madre. Que hay una protección. Si quieren manejarlo así de que la fe es negativo, pudieran hacerlo. Pero es como, mi juicio no es tan exacto. Porque aquí no nos dice aquí, también la fe negativo, no nos habla de este concepto. ¿Vale? Sí, gracias. Gracias. Pudieran usarlo con fines didácticos, pero si ustedes ven, aquí lo ponen, porque si no, por ejemplo, la primera es cooperación. No se nos dice cooperación para el mal. La segunda es autoconocimiento. No se nos dice negación del yo. La tercera es ideales. No se nos dice antivalores, por ejemplo. Y esta cuarta es fe. No se nos dice fe negativo o la duda o el escepticismo, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque las cualidades divinas son intrínsecamente perfectas, buenas, positivas. Solo nosotros lo usamos para calificarla posiblemente negativa. Eso es lo que quisiera completar. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere? Dale, Pati. Oye, a mí me pareció fe. ¿Y de dónde saco la fe cuando está uno en problemas, cuando estamos en hambres, cuando estamos, cuando se cierra el mundo? Y es cuando parecería que es cuando menos fe tenemos. Pero es curioso, ahora sí como se dicen algunas cosas, cuando tocamos el fondo,
precisamente perdemos la esperanza, la confianza, y es donde nace la fe. La fe es creer en lo desconocido, que en este caso es Dios, o sea, que no es desconocido. Cuando yo, porque me acuerdo que en una crisis que yo tuve hace un tiempo, que igualmente podía pasar, pero en ese en especial, yo dije, a ver, Padre, yo en ti he creído, aunque no te conozco. En ti yo he creído sin ninguna duda. Hoy, en este momento, si te pido y te exijo, si quieres en mi crisis, te pido que me muestres que verdaderamente estás. De hecho, ni siquiera fue directamente con Dios, fue con el Maestro Jesús. Yo siempre creo en ti, a pesar de que no te veo, a pesar de que solamente en estos momentos ha sido solamente creer en ti. Muéstrate. Y ahorita te digo por qué estoy contando esto, porque era tanto mi dolor que yo personalmente, yo ya no podía resolver esa situación. Físicamente ya no podía resolverlo. Y otra, ya no lo quería resolver. Ya no había por dónde. Lo único que me quedaba era, en ese momento, vamos a llamarle la confianza en el Maestro Jesús. Pero te lo pedí así con tanto, ahora sí que con tanta fe, pero lo exigí, fíjate, si quieres en ese momento así fue. Lloré, me quedé dormida y al día siguiente verdaderamente me era una paz y después hasta yo misma dije, pero ¿por qué estaba en tanta crisis? Y en ese momento yo para mí, verdaderamente fue ahora sí como fue revelado para mí, ¿no? ¿Por qué lo estás diciendo? Porque precisamente tú estabas hablando de que la fe es una propiedad del alma, pero que hay que cultivarla y además, por nuestras obras, pero también en esta en comprobarla. ¿Sí? Porque es fácil decir, ten fe, no, pero son las pequeñas probaditas que vamos teniendo en el tiempo y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En lo económico, hasta en una enfermedad y de repente todo cambió, que no era así y que de repente ni era tan grave la enfermedad, de repente apareció un médico, de repente se apareció el dinero y esas son las pequeñas cosas que van surgiendo, que es parte del alma, y vamos comprobando, y entonces es la fe donde dice uno, mi padre no me va a soltar, me va a llevar a la solución, me va a llevar. Entonces, ahí es cuando ya no es terrenal, como decías hace rato, me gustó mucho la parte de qué es la fe y qué es la confianza. Entonces, hasta la confianza perdí en todo, pero la fe es Padre, yo sé que no me vas a soltar la mano. Entonces, por eso conté esta anécdota mía, que poco a poco y en esas pequeñas cosas, la palabra, una de las frases también preferidas de las otras personitas es, ¿y por qué crees en Dios? ¿Qué lo has visto? ¿Qué lo has sentido? Pues sí, pues sí, y te aseguro que todos, hasta los que no tenemos, los que no creen en Dios, hemos tenido esas manifestaciones. Entonces es la fe y la certeza, esa me gustó mucho, es la certeza de que no, de que Dios no nos suelta y que pedimos y que ahí estamos, independientemente, como dijiste tú, de nuestros errores, de nuestros defectos o de lo malo que hemos hecho. Por eso la gente que ha hecho mal, pero llega a tocar fondo, llega esa iluminación, esa luz a su corazón y es donde se hace todo la conversión y hasta santos terminan, ¿sí? Es mi aportación. Bien, muy buen ejemplo. Gracias, Patti. Bueno, creo que aquí podemos irlo dejando, ya van a ser ya casi menos de cerca de la hora. Algo que pudiéramos reflexionar para no seguir, podemos seguir estudiando esto, pero lo importante no es precisamente eso.
Este pedazo de texto, este texto que hemos estudiado, eh, nos hace una pequeña exhortación, una reflexión. Ah, y la reflexión es que el conocimiento espiritual, por ejemplo, nos permite tener una base racional, una confianza racional. Por ejemplo, los que han estudiado metafísica, los que han estudiado espiritismo, inclusive el cristianismo mismo, nos da una validación de este universo, de este sistema. Nos da nos explica, nos propone un sistema, la misma enseñanza de Casey, que explica claramente cómo son las relaciones, por ejemplo, de Dios, de sus hijos, nosotros, del mundo espiritual, del mundo material, de la mente, cómo se relaciona el espíritu o conciencia, la mente y el cuerpo. ¿Por qué de los sufrimientos? ¿Por qué de las enfermedades? ¿Por qué la ley del karma, etcétera? El principio de la gracia. Y si ustedes se fijan, es como si fuera una explicación que fundamenta una realidad o da explicación a una realidad que pudiéramos estar viviendo. Independientemente de la creencia, sea budista, sea gnóstica, sea cristiana, sea taoísta, o sea del África, tiene al menos un sustento que nos da confianza. ¿Por qué? Porque la aceptamos para poder justificar nuestra realidad y podernos contestar por qué sí, por qué no, por qué pasa o no pasa. Pero bueno, la base es que ya se tiene y ahora viene el salto, porque el salto es precisamente hacer una revisión de lo que estoy viviendo y cuál es el siguiente paso que voy a dar, que se me está invitando a dar. Por llegar al punto 4, pasamos el punto de cooperación, autoconocimiento, ideales. El punto 4 es como el punto crucial, donde nos van a poner como, entre comillas, el alma se pone a prueba una vez que conoce esta base y empieza a vivir la experiencia física desde la óptica de la fe del alma, ya no desde la óptica del razonamiento del yo. O sea, porque aquí nos podemos pasar toda la vida estudiando teorías, van y vienen, espíritas, de metafísicas, de Casey, lo que sea. Pero la clave tiene que ver cómo puedo yo incrementar mi fe, por decirlo de alguna forma, la palabra incrementar. O sea, si ustedes lo ven, lo vemos así. Por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos la conciencia inclusive del concepto de Dios. Tenemos el concepto de Jesús, por ejemplo, como modelo, guía. Tenemos el concepto del ángel de la guarda o de nuestro mentor o nuestro guía espiritual. Tenemos la creencia, la confianza o el concepto de los guías espirituales. Cuando se nos presenta una enfermedad terminal, un accidente, una situación que nos voltea completamente nuestra proyección de vida, pudiera ser interesante, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? Pero sin embargo estamos dentro del sistema y tenemos que validar con esa fe el sistema que funciona. O sea, tenemos que aprovechar que ya tenemos un cierto conocimiento, que tenemos una comprensión de lo que es la fe y subir de nivel, madurar nuestra propia espiritualidad, inclusive llegar al punto de replantear nuestro camino evolutivo de aquí en adelante. Algunos antes, otros después, a todos nos ha tocado o nos va a tocar experiencias muy duras, difíciles, que entre comillas ponen a prueba nuestra fe. Sin embargo, es en la práctica, en la vida diaria, la realidad, que la fe tiene que ser una conciencia viva, una conciencia que nos conduzca hacia una madurez espiritual, hacia un crecimiento sostenido y fuerte.
Yo me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué muchas veces, si tenemos a nuestro yo superior o yo soy, si tenemos a nuestro ángel de la guarda o nuestro mentor o nuestros guías, ¿por qué no nos dan la claridad o la certeza de que vamos a estar mejor? O sea, de manera más tangible, porque ciertamente nos pueden estar inspirando a que aún dentro de lo peor puede salir lo mejor. Y esa es la prueba que se nos pone, sobre todo cuando hay una enfermedad, cuando hay una pérdida del tipo que sea, o cuando hay un duro revés a nuestras vidas, al camino que hemos decidido para nuestras vidas. Entonces lo interesante es que esos elementos están en la realidad física y esos elementos se deben de entender desde la óptica espiritual que sea cristiana, sea lo que sea. Pero lo que debemos aprovechar no es precisamente saber la exactitud de las leyes, sino aprovechar esta comprensión. Entonces, por ejemplo, sabemos que nuestro yo superior, inclusive nuestro ángel de la guarda, ve más allá de lo que uno ve desde la óptica humana. O sea, yo sé que, por ejemplo, mi guía sabe cuál sería el mejor de los caminos o la mejor elección a tomar ante una decisión, ante una propuesta, ante una enfermedad, ante un problema fuerte o grave o tremendamente grave. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder de alguna forma conectarme a esa conciencia que es mi ángel de la guarda, o a la conciencia crística del mismo Cristo, o a la conciencia del Padre personificado como mi divina presencia yo soy? ¿Cuáles son los elementos que estoy dejando pasar y que esos me pudieran potencializar, inclusive acelerar mi proceso de crecimiento? Y hay uno en particular. Quizás es mi relación personal con Dios, cultivada día a día, en las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras, en las que sean, en las verdes, por decirlo así. Y eso se hace a través de la oración, por ejemplo, de la íntima devoción del alma con Dios en sus encuentros cercanos cuando él o ella están encerrados en su cuarto, en su habitación, haciendo una oración que no es más que una exhortación del alma para que Dios se haga más presente en nuestra vida, abarque más espacio, por ejemplo. Y la otra, aprender a escuchar en el silencio de la meditación las sugerencias. Pero ciertamente muchas veces le damos más poder a las circunstancias, a los problemas, que pareciera que no tienen solución o que tengo que echarle más ganas, desesperarme más o rascarle por otro lado, cuando lo más importante es aquíétate y saber que yo soy. Y al menos 5, 10, 15 minutos de aquietamiento nos pueden ayudar muchísimo más que estar apagando fuegos por fuera. Esos serían los dos puntos importantes. Y el tercer punto, el más crucial, es que si tenemos fe o queremos desarrollar la fe, la puerta abierta al desarrollo de la fe es el servicio. Entonces, hay elementos que debemos reflexionar y debemos decir, bueno, ¿cuál sería la expectativa o la opción divina? Yo le llamo la opción dorada, para hacer ese cambio, para entrar en esa sinergia de crecimiento sostenido, para aprovechar mejor la encarnación. Porque sabemos que muchos hermanos nuestros, por ejemplo, los hermanos que se suicidan, pues perdieron fe, o al menos la convicción de que hay un orden, hay un bien, y caen en desesperación porque no han tenido quizás la oportunidad de tener un modelo religioso o no, un modelo que les explique la vida, les explique la muerte, la enfermedad, las dimensiones, que la muerte no existe, por ejemplo, que si la tuvieran a lo mejor les ayudaría, pero no necesariamente. O sea, puede ayudarles a desarrollar la fe, pero la fe no depende absolutamente de eso. La fe depende de la propia aprendizaje, autoaprendizaje del alma en la experiencia de la vida, en sus reflexiones íntimas de quién es él, quién es ella, cómo se vincula al todo
y son, por ejemplo, los seres que no tienen tanto conocimiento, pero por ejemplo, no sé, los seres que viven en la naturaleza, en contacto con la tierra, un campesino que tiene una convicción profunda en Dios, aunque no supiera explicar qué es Dios ni qué es Jesús, inclusive. Entonces, esa fe, esa certeza de una persona que puede estar enferma y que con todo conserva esa conexión con Dios, esa certeza de que con todo y todo, todo está bien. Entonces, esa sería la sugerencia. Yo aquí le paro. ¿Algún comentario, por favor, para ya cerrar? ¿O algo que quieran preguntar? Adelante. ¿Tiene alguna pregunta, Javier, Viri, Víctor, Henry? ¿Algún comentario que nos quieran aportar? Elda. Solo como comentario, pues tienes que vivir la fe. Es difícil, como decía Patti, el tratar de explicarle o enseñarle a alguien qué es la fe. Pero yo creo que sería poco a poco, en el día a día, irla como cultivando. Bueno, nada más ese es mi comentario. Gracias. ¿Cómo transmites la fe a alguien que pudiera estar en condiciones difíciles, fuertes? ¿Cómo podríamos enseñar a desarrollar la fe? Es que yo creo que ahí no sería lo más conveniente, porque están encerrados, digamos. Esa Sí. es una. Quizás sería poco a poco y pues irlo como dosificando, digamos. Pero yo creo que más que nada sería desde niños, desde niños irles inculcando esa parte de la fe, de creer en algo, porque pues los adultos a veces no, como que ya no entendemos. Gracias. Alguien una vez comentaba, quiero ir a la tierra para vivir las experiencias que necesite vivir para fortalecer para fortalecer mis áreas débiles. O sea, quiero ir a la tierra para aprender lo que no sé, para corregir mis defectos y para potencializar mis virtudes, para ponerlas al servicio de mis semejantes. Quiero ir a la tierra y vivir todas las experiencias que necesite vivir para poderla experimentar en carne propia, superar las pruebas y poder compartir mi experiencia a otros que pudieran necesitarla. Y esto es como alguien que hace un viaje largo, que se le olvidó a qué venía la tierra, que sin embargo está viviendo ese proceso y que se espera que pueda salir avante para que después pueda compartir su experiencia, aconsejar, alentar, inspirar, ayudar en lo posible al otro. Pero es curioso lo que se dice. El otro va a tener que venir aquí a la tierra, vivir la experiencia aparentemente sin una ayuda visible, quizás con sus familiares, sus amigos o lo que fuere, pero realmente el enfrentamiento es con uno mismo y es, digámoslo así, desde lo invisible. O sea, los maestros que nos han apoyado han hecho su labor, pero la experiencia del desarrollo de la fe es personal, es individual. Aquí no es como elemento, efecto manada. No vamos todos a desarrollar la fe al siguiente grado. Es un proceso personal. Y lo cierto es eso. O sea, podemos, los mismos espíritus, en el espiritismo, por ejemplo, o en metafísica, los maestros ascendidos, nos traen enseñanzas que nos inducen a tener fe o a desarrollar la fe. Por ejemplo, me acordé del espíritu del libro de oro de Saint Germain, donde se habla sobre la confianza en que eres una extensión de la divinidad.
y que aún tu cuerpo enfermo, un órgano enfermo, es una extensión de ti mismo y por ende de la propia divinidad. Y que toda causa tiene un efecto, pero una vez que el efecto se manifiesta, ya baja esa causa, baja eso. Y hay una oportunidad de rehacer la realidad. Entonces estamos como invitados a desarrollar la maestría a través de la práctica de nuestra fe. Y la práctica de nuestra fe se basa no tanto en resolver los problemas, sino en ser un canal de bendiciones. Aprender a ser el ideal que quieres ser. Si quieres ser la conciencia de Cristo, la conciencia de Dios, o el Buda, o el amor, o lo que fuera. Y empezar a trabajar en eso cada vez que haya oportunidad. Entonces, bueno, Oye, aquí, David, sí, con lo de respecto a lo que decía Henry, ¿cómo podemos enseñarle a alguien de la fe? Porque tampoco es así como, bueno, pues sí, arréglatelas tú, pero en ese momento necesitan, por lo que tú dijiste ahorita me saltó, seamos un canal de bendiciones. En ese momento, en una crisis así, no es tanto de enseñarles o mira la fe, pero nosotros somos, ahora sí que en carne viva, la manifestación de Dios, un tomados de la mano, un mira, todo va a pasar, respira, como que en ese momento más bien de acompañamiento, o a lo mejor si no te le puedes acercar, a veces hay palabras, a veces solamente hay algo, no tanto de que mira, ahora sí la fe, ¿no? Y mira que Dios existe. En ese momento nos van a decir, ¿qué existe? Mírame dónde me tiene. Nosotros seríamos los canales de la manifestación de Dios en ese momento, porque siempre nos vamos a encontrar con el vecino, hasta con un hijo, a veces nada más de verlos llorar con las heridas abiertas, solamente el puro acompañamiento ayuda, y en ese momento desde también lo que nos has compartido es emanar el amor desde nuestro corazón, y algo pasa, algo se empieza a transformar. Por lo de Henry, ¿cómo puedo yo transmitirle, enseñarle? A lo mejor en ese momento no puedo enseñar, pero sí le puedo transmitir mi amor para que en ese momento haya paz. sí, exacto. Tú alguna vez comentaste que uno de tus niños le preguntaste algo así que qué era lo que desearía en una circunstancia en particular o cómo le podrías ayudar. Y él te dijo que la mejor ayuda era que le dijeras que de esa también iba a salir, que había solución, que había una salida. Y eso no es propiamente enseñarle lo que es fe, es vivir la fe, compartir la vivencia con el otro. El hecho de que unas personas, por ejemplo, oren, por ejemplo, los cristianos, cuando llega alguien que está enfermo, que tiene desesperanza, oran por él, le ponen las manos o hacen lo envuelven, y eso ya es transmitir la energía que ellos tienen de la fe al otro individuo que está necesitando. El hecho de que, por ejemplo, los pases espíritas, la persona está con miedos, con desesperanza y van a un centro y rezan o hacen oración o hacen pases o hacen algo para alentar a la persona. En las tribus antiguas, por ejemplo, siempre se arropaban a los que estaban enfermos, siempre se ponían en el centro de la comunidad para orar por él, por ejemplo, para hacer algún ritual. Entonces tenemos el hecho de que lo que hacemos lo vamos a recibir. O sea, si hacemos un servicio, por muy pequeño que sea, de oración, de físico, un deseo de alentar, de ayudar, de elevar el ánimo de alguien que se ha caído, no sabemos cuánto podemos ayudar. A través nuestro el Espíritu se manifiesta. Había el caso de una persona que decía que solo quería una señal para seguir vivo. Y esa persona encontró a una persona en el camino y le dio la señal, le dio como que todavía era necesario en el plano físico. Entonces, hay veces sin proponernos, proponérnoslo, podemos ser instrumentos de inspiración.
Ahora, si lo hacemos con convicción, con amor, con deseos de ser canales, obviamente eso se potencializa. Nuestra fe crece y alentamos la fe en el otro, el desarrollo de la fe en el otro. Entonces, ese sería mi comentario al final. ¿Vale? Muy bien, bueno, vamos a cerrar aquí, ahora sí me extendí. Vamos a hacer una pequeña oración, la voy a hacer yo, si me lo permiten. Y ya para la siguiente voy a traer mis audífonos. Es que me estoy cambiando de casa. Aquí estoy de Poza Rica, estoy en otra área, en un departamento y no tiene muebles y tengo todo así. Entonces se me olvidaron los audífonos, pero bueno, la siguiente ya. Vamos a hacer el cierre, agradecerles a todos su presencia. Cualquier pregunta, comentario, duda, estamos para apoyarlos. Vamos a hacer el cierre. Bueno, nos ponemos en una posición de conexión o de como antena que se abre, que está receptiva al poder superior. Hacemos respiración suave y profunda. Amado Padre, divina presencia de Dios, yo soy en nosotros y en toda la humanidad. Amado Señor Jesús, Cristo, Maestro Jesús. Amado ángel de la guarda, guía espiritual, protector personal. Espiritualidad mayor, les damos las gracias por esta oportunidad de reflexionar un tema tan vital, tan importante y tan necesario en estos tiempos. La fe, la certeza de que tú eres nuestro Padre, todo amor, toda bondad, proveedor de todo lo bueno, bello y perfecto, y también eres el proveedor que nos da el espacio para vivir las experiencias que nos permitan madurar nuestra fe. No te pedimos que nos quites aquello que nos pueda molestar en nuestra evolución. Te pedimos que nos des la comprensión para verlo como tú lo verías, como lo vería Jesús o como lo vería nuestro mentor. No te pedimos que facilites las cosas. Te pedimos que nos desarrolles más la fortaleza de la fe, el amor hacia ti sobre todas las cosas y el amor a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Danos tu resiliencia, tu fortaleza ante esta debilidad de la cual somos portadores, porque todavía somos pequeños en la evolución, pero queremos y creemos que es el momento de empezar a crecer, empezar a madurar, empezar a ser canales como tú lo esperas, como tú lo esperas para esta encarnación, para este día, para este momento. Ayúdanos, Señor, desde nuestra poca fe y en nosotros mismos y en nuestros semejantes a potencializar esa fe, porque aunque sea pequeña puede ir creciendo, ampliándose. Te pedimos amorosamente tu asistencia, la asistencia de nuestro mentor, para que seamos canales de bendiciones, más que aspirar a una fe absoluta en ti, que es deseable y que lo queremos. Nuestro deseo es que seamos útiles en esta vida, en esta encarnación, para todos aquellos que podamos contactar, que seamos canales de bendiciones en todo momento. Cuídanos, Señor, ayúdanos a conservar el buen uso de la palabra, del pensamiento, del sentimiento, y a ser instrumentos de misericordia, de compasión, de comprensión y tolerancia, de paciencia y de amor para nuestros semejantes. Gracias, que así sea. Gracias. Bueno, ahora sí, cerramos y les agradecemos a todos pues, su paciencia, su fortaleza y su perseverancia también. Que pasen bonita noche. Nos vemos para la próxima. Buenas noches, un fuerte abrazo. Gracias, David. Buenas noches. grupo. Buenas noches, bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Gracias.